La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El día de hoy vamos a estudiar la pieza número 42 de este rompecabezas de 66 piezas, y la pieza 42 corresponde al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, y los textos introductorios para esta pieza de Lucas está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila. Y hemos venido estudiando que la apariencia de estos seres vivientes que el apóstol Juan vio ahí en Apocalipsis capítulo 4, y que también los vio el profeta Ezequiel, se han relacionado históricamente como las definiciones o como las descripciones que se hacen de Yeshua, de Jesús de Nazaret, en cada uno de los 4 evangelios, siendo la semejanza de león equivalente al evangelio de Mateo, la de becerro equivalente al evangelio de Marcos en su papel como el siervo sufriente, y ahora en el evangelio de Lucas la semejanza de un hombre, ya que Lucas presenta a Yeshua como el Hijo del Hombre en su aspecto más humano, en sus sentimientos, en sus pensamientos, y el cuarto, semejante a un águila volando, lo veremos en el Evangelio de Juan. En Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10, dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Hechos 16, 9 y 10 dice: se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y algunos comentaristas atribuyen este texto de Hechos capítulo 16, esta visión que tiene el apóstol Pablo de un varón macedonio. Algunos comentaristas dicen que se refiere al mismo escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, a Lucas mismo, que este varón macedonio, a quien el apóstol Pablo vio en una visión, algunos dicen que es Lucas. Y la razón por la que se dice esto es porque a partir del versículo 10 comienza el relato del libro de los Hechos ya en plural, pero incluyéndose el escritor, como si antes de este texto el escritor Lucas del libro de los Hechos ha estado hablando en tercera persona o ha estado refiriéndose a las actividades de los apóstoles, pero aquí a partir del capítulo 16 ya empieza a hablar en plural, pero refiriéndose a nosotros. Y aquí dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. Aquí está incluyéndose el mismo escritor. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y este varón macedonio, un varón griego relacionado con el escritor Lucas, el griego, un único griego que se convierte en escritor
de la revelación del Nuevo Testamento y que es nada menos que el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, ya que si consideramos la extensión del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, tenemos casi una tercera parte del Nuevo Testamento. Así que podríamos decir con esto que Lucas y el apóstol Pablo, este dúo dinámico, fueron los mayores escritores, los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento. Tenemos a un representante de la casa de Judá en el apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín, del reino del sur de Judá, y tenemos a Lucas como representante de las 10 tribus de Israel dispersas entre los griegos. Así que el Nuevo Testamento, en su mayoría, escrito por 2 testigos, uno de entre los griegos y otro de la casa de Judá. Así que autor de este evangelio, Lucas, el médico amado, como se le conoce. Vemos una referencia de esto en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Y ¿será que Lucas representa al hijo pródigo? Ya que Lucas es el único que menciona en el evangelio la hermosa parábola del hijo pródigo. La hermosa parábola del hijo pródigo que veremos más adelante. Lucas es el único que la menciona. Y bueno, pues ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 9 al 11, el apóstol Pablo escribe desde la cárcel. Esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo, y le escribe a Timoteo diciendo lo siguiente. Segunda de Timoteo 4, 9 al 11, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y bueno, pues aquí vemos cómo un ministerio tan fructífero como el del apóstol Pablo, con tanta gente a quien él le dedicó su vida, tantos nombres que aparecen en sus cartas, más de 100 nombres aparecen en las cartas del apóstol Pablo, y cómo aquí al final de su vida, ya ahí aparentemente fracasado, aparentemente sin ningún sentido, todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, ahí en la cárcel a punto de comparecer ante el emperador y a punto de morir, parecería que todo terminó y el único que está allí con él es Lucas, el médico amado. Y si ya acabamos de decir que Lucas junto con Pablo son los más prolíficos escritores del Nuevo Testamento, si Lucas después de Pablo, y bueno, al igual a la par con Pablo, fue el que escribió tanto de la revelación del Nuevo Testamento, con eso podemos responder por qué fue Lucas el único que permaneció ahí con el apóstol Pablo, que le dio esa fidelidad al médico amado, a Lucas. Pues sin duda todo lo que estudió, todo lo que escribió. Así que un buen tip, si es que quieres ser fiel hasta el final a tus maestros, a los que te enseñan, si quieres ser fiel hasta el final, sigue el ejemplo de Lucas. Dedica tu vida a ser un asistente de alguien que ha sido llamado. Lucas se acompañó al apóstol Pablo, fue su asistente fiel, estuvo a su lado hasta el último momento, y bueno, pues es una obra digna de imitar. ¿Qué otra obra más digna de imitar que ser fiel hasta el final y ser fiel al transmitir el mensaje de las buenas noticias que has recibido? ¿Qué puede ser más importante que eso? Y bueno, fecha en que se escribió este evangelio, aproximadamente entre el año 70 y 80 después de Cristo, aunque algunos comentaristas dicen que en realidad todo el Nuevo Testamento tuvo que haberse escrito antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, ya que una de las profecías más importantes de Yeshua fue la profecía acerca de la destrucción del templo. Así que hubiese sido lógico que si querían fundamentar y querían darle validez a las profecías de Yeshua, los escritores del Nuevo Testamento debían haber citado la destrucción del templo, pero eso no sucedió. Entonces, bueno, basado en eso es que algunos consideran que se escribió todo antes de la destrucción del templo. Secciones del Evangelio de Mateo. Vamos a dividir este escrito en 3 secciones. Este solamente es un estudio panorámico
del Evangelio de Lucas para un comentario exhaustivo, verso por verso, de todo el Evangelio de Lucas. Pueden ir a nuestro Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org, en el nivel intermedio. Ahí van a tener un comentario verso por verso de todos los capítulos. Pero aquí, a nivel panorámico, vamos a dividir el Evangelio de Lucas en 3 secciones. Capítulo 1, versículo 1, al capítulo 4, versículo 13. Esa es la primera parte, la primera sección. Y vamos a titular esta primera sección, Preparación para el ministerio del Hijo del Hombre. Preparación para el ministerio del Hijo del Hombre. Segunda sección, capítulo 4, versículo 14, al capítulo 19, versículo 44. Y vamos a titular esta segunda sección, Testimonio del Hijo del Hombre. Y tercera sección, capítulos 19, 45 al capítulo 24, 53, el clímax del Hijo del Hombre. Y en los detalles esenciales de cada una de estas secciones vamos a ver solamente pasajes que Lucas menciona y que no se encuentran en los demás relatos de los evangelios. Con el propósito de que estas piezas del rompecabezas se complementen, vamos a tratar de no repetir la información que se encuentra en común en los 4 evangelios y solamente vamos a citar pasajes selectos que no se mencionan en ninguno de los otros evangelios, es decir, pasajes exclusivos de cada uno de los evangelios. Aquí, en el caso de Lucas, la primera sección, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13, en la preparación para el ministerio del Hijo del Hombre, vamos a leer los siguientes pasajes. El primer pasaje que vamos a leer es Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y bueno, pues aquí está el autor mostrando la razón por la cual escribió y dice que escribió en orden todos los acontecimientos, hizo toda una investigación con diligencia para presentárselo a este excelentísimo Teófilo, que según los comentaristas se trata quizás del amo de Lucas, ya que en aquella época los médicos eran una de las profesiones de los esclavos era ser médico. Han cambiado mucho las cosas. Ahora los médicos tienen otro, por supuesto que otro nivel, pero bueno, en aquella época la gente de la realeza, la gente noble, la gente con muchos recursos dentro de sus esclavos tenían a alguien que se dedicaba a la medicina dentro de su personal, dentro de su staff. Entonces puede ser que este excelentísimo Teófilo sea una persona del gobierno, una persona importante, y Lucas era su esclavo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, según el nombre Teófilo, porque tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos son dirigidos a este personaje Teófilo, y la palabra o el nombre Teófilo simplemente significa amante de Dios. Entonces puede ser que se lo dirige a cualquiera que sea amante de Dios, o sea que ya sea que sea a un dirigente de la época, a un gobernante, una persona importante de la época, o simplemente a ti y a mí, amantes de Dios. Bueno, ¿cuál es el propósito? Aquí está en el versículo 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que era un discípulo, este Teófilo era un discípulo, porque aquí dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Teófilo ya había sido instruido en el camino de Jesucristo, en el camino de Yeshua, pero necesitaba tener datos más exactos. O sea que Lucas fue un periodista, aparte de ser un médico, era también un periodista, era un investigador. Así que interesante que hoy nos tocó estudiar el Evangelio de Lucas en un momento muy, muy especial en que estamos haciendo un llamado a dedicar nuestra vida, lo más importante de nuestro tiempo, a investigar la verdad. ¿Habrá algo más importante que investigar la verdad?
En estos días vi un documental muy interesante, un pequeño clip de estos videos de TED. Seguramente han visto estos videos famosos que se llaman TED y que son videos que presentan pues novedades o cuestiones interesantes en el aspecto de la tecnología, en el aspecto de tendencias actuales, conocimiento actual, etcétera. Y vi un pequeño videíto de alrededor de 6 minutos donde un expositor, un conferencista, con toda la apariencia como de un intelectual, como de un maestro, así tenía su traje y su moñito y tenía toda la apariencia de alguien que era un intelectual. Entonces se presenta como un profesor y empieza a dar una serie de datos y empieza a decir, no, que según estudios, y empieza a hablar de la falsedad que hay en las noticias, de la falsedad que hay en la información, de la falsedad que hay en la información que vemos en Internet y de que la mayor parte de muchísima de la información que vemos en Internet no está completamente verificada o su fuente es un poquito dudosa y entonces empieza a hablar de toda la información que recibimos y que muchas veces pensamos que es verdadera y no es verdadera. Entonces al final este personaje pues deja a todos impresionados con los datos que menciona, pero al final dice, ¿y qué pensarían si les dijera que todo lo que les acabo de decir no es verdad? Dice, es más, ni siquiera yo soy el profesor fulanito de tal, ni siquiera, y empieza a quitarse el maquillaje y empieza a quitarse todo el atuendo que trae y dice, en realidad yo soy un actor argentino, no soy, y está hablando así como con acento como si fuera gringo o alemán, no sé, y al final resulta que es un actor argentino que está dando puros datos falsos, pero que toda la gente está impresionada de lo que está diciendo pensando que es verdad. Entonces, ese video lo deja como para que hagamos conciencia de que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que pensamos que es verdadero es verdad, y le vamos a dedicar nuestras vidas, años de nuestras vidas, a cuestiones que son controversiales, son de dudosa procedencia. Bueno, el médico amado Lucas decidió dedicar su vida a investigar sobre la verdad. Y bueno, aquí a partir del capítulo 1, él relata detalladamente, en el resto del capítulo 1, él relata detalladamente, como ningún otro evangelista, el nacimiento de Juan el Bautista y su conexión con el nacimiento de Yeshua. Lucas escribe datos sobre el nacimiento de Yeshua y los antecedentes y lo que está pasando en su entorno que ningún otro de los evangelistas escribió. Y aquí vamos a leer algunos detalles. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56 dice lo siguiente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y este es el famoso Magnificat. Se conoce como la oración del Magnificat, basado en lo que dice esta frase, engrandece mi alma al Señor. El Magnificat es una frase en latín de esta oración que sale en la versión, la Vulgata latina, una versión en latín del Nuevo Testamento. Y esta oración que hizo María después de que se entera que va a ser la mamá del Salvador, la mamá del hijo de David, la mamá del rey de Israel, del rey de los judíos y el rey del mundo, cuando ella se entera de esta noticia, ella hace esta oración que se le llama el Magnificat. Es una oración muy tradicional, muy conocida en el ámbito católico, y dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham,
y su descendencia para siempre, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y esta hermosa oración profética también de lo que haría este niño que ya estaba en el vientre de María o de Mariam, como es su nombre en arameo, Miriam en hebreo, tiene esta frase hermosa en el versículo 54 que dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ustedes imaginan lo que significa que hay millones y millones de personas en el mundo, en especial mujeres, millones de mujeres en el mundo que toman como modelo de oración el Magnificat, esta oración de María, y la rezan todos los días. Y esto me consta, yo soy testigo de que esto es así, porque mi mamá era una devota de la Virgen María. Ella le rendía culto a María, como pues se acostumbra en la tradición católica romana. Y mi mamá se sabía de memoria esta oración. De hecho, tenía una estampita con la imagen de la Virgen de un lado y del otro lado esta oración. Y tenía esa imagen ya muy desgastada, y yo la veía en mi época de ser ateo. Yo veía a mi mamá de rodillas recitando con su estampita esta oración, que bueno, pues ya de todos modos usaba su estampita, aunque ya se la sabía de memoria. Todos los días leía esta oración y en realidad solamente la repetía por costumbre, por tradición, pero ahora no me queda la menor duda de que Dios, que conoce los corazones, escuchó, si ustedes quieren, esa repetición sin mucho conocimiento de mi mamá, diciendo esto, versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y mi mamá no sabía exactamente qué era lo que estaba orando. Seguramente en esa época mi mamá ni siquiera sabía quién era Abraham, ni siquiera sabía la historia de Israel, ni siquiera sabía el misterio de las 2 casas de Israel, pero Dios usó, porque yo vi a mi mamá derramar lágrimas, todos los días derramando lágrimas, de rodillas a los pies de su cama, recitando esa oración, y no me queda la menor duda que lo que estoy haciendo ahorita es el fruto, el resultado de que Dios escuchó esa oración, y Dios sigue teniendo misericordia y acordándose de su siervo Israel, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y bueno, famosa oración, el Magnificat. Y Lucas, al parecer, le impactaron mucho, le impresionaron mucho estas oraciones, ya que no nada más registra la oración de Miriam o de María, sino que también registra la profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Eso está en Lucas 1:67 al 80. Y también registra esto que no aparece en otros evangelios, y es la profecía de Zacarías una vez que nace su hijo Juan el Bautista, y dice lo siguiente, Lucas 1:67 al 80. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, está diciéndole esto a su hijito, a Juan el Bautista, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos
hasta el día de su manifestación a Israel. Y bueno, pues aquí podemos ver esta hermosa profecía de Zacarías, y increíble que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos leyendo todo lo relacionado con María, con Juan el Bautista. Aquí seguimos con lo que se va a decir acerca de Jesucristo, de Yeshua, ahí en el templo cuando va a ser presentado. Y lo que estamos viendo es todo lo relacionado con Israel. Aquí solamente está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de toda la conexión, y estamos simplemente viendo la continuación del rompecabezas. Y esto no es una nueva religión, no es que ahora ya viene el cristianismo dedicado a los gentiles. No, esto tiene que ver totalmente con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38, dice lo siguiente: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y viene la circuncisión, la señal del pacto para la descendencia de Abraham. Ahora se la van a hacer a Yeshua, nuestro más grande ejemplo. Nuestro más grande ejemplo a seguir es circuncidado, como está escrito, como fue la promesa y el pacto y el mandamiento dado a Abraham. Y eso va a cumplir Yeshua. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Yeshua es su nombre. Jesús es la transliteración del nombre, pero en realidad su nombre es Yeshua, que significa salvación. Y dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso significa que era un fiel observante de la Torá, de la ley de Moisés, de la instrucción divina, dice, esperaba la consolación de Israel. Esperaba el cumplimiento de Isaías 40. ¿Qué dice Isaías 40? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Y eso es lo que esperaba Simeón. Esperaba la consolación de Israel, la restauración de Israel, el retorno de los exiliados. Eso es lo que estaba esperando él. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y chequen lo que dice aquí Simeón: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. ¿Qué es luz? ¿Cuál es el sinónimo de la luz en la Escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz es una referencia o un paralelismo, una manera alegórica de referirse a la instrucción divina, a la palabra de Dios. Y aquí dice que el Mesías, que Yeshua, este niño que es presentado ahí en el templo, va a traer la luz para revelación a los gentiles, a las naciones. En otras palabras, les va a llevar la instrucción que Dios le dio a Moisés y a todos los profetas a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y wow, me impresiona esta profecía, porque esta profecía la podemos ver cumplida en nuestros tiempos. En nuestra generación podemos estar viendo cumplida, bueno, en todas las generaciones, pero si hay una generación en la cual de manera más evidente se está cumpliendo esta profecía de Simeón, es en la nuestra.
con tanta información que se difunde. Hace poco vi una entrevista muy interesante de un escritor e historiador judío llamado Mario Saban, y le hacían una entrevista de parte de pues una especie de servicio informativo de la comunidad judía de México, que se llama Enlace Judío. Y de parte de la comunidad judía de México le hacían esta entrevista a Mario Saban, este historiador judío que habla sobre escribe mucho, es uno de los expertos actuales en el ámbito hispano, en el tema de los orígenes judíos del cristianismo. Y esta persona que entrevistaba a Mario Saban le preguntaba, y el título de la entrevista, el título del video en YouTube es ¿cuál es el aporte de Jesús de Nazaret al judaísmo? O sea, ¿qué ha aportado Jesús al judaísmo? Entonces ya de entrada eso está un poco interesante, curioso. Jesús de Nazaret, ¿qué le ha aportado al judaísmo? Eso suena como extraño, ¿no? Sobre todo suponiendo que Jesús más bien inició una nueva religión. Entonces, bueno, pues le hace esa pregunta y Mario Saban comienza a contestarle y le pregunta a este entrevistador si hay algo nuevo que haya dicho Yeshua, si hay alguna novedad en lo que dijo Jesucristo o Yeshua en relación a lo que ya otros escritores judíos habían dicho o en base a toda la fe judía. Y Mario Saban contesta de una manera muy pues muy experta, diciendo que en Yeshua hay originalidad por un lado, pero por otro lado, en realidad él simplemente está cumpliendo lo que ya se había escrito y él simplemente está haciendo una escuela y sintetizando todo lo que el judaísmo o la fe hebrea había enseñado por años, ¿no? Entonces, en realidad no es que él esté formando una nueva religión, él simplemente está difundiendo lo que ya le había sido dicho a los profetas de Israel. Pero la parte interesante de la entrevista es cuando Mario Saban menciona que la aportación que Yeshua le da al judaísmo es que no ha existido un rabino, ni profeta, ni nadie en la historia de Israel que hubiese llevado la Torá a todo el mundo como la llevó él. Dice, no existe nadie, en la historia no existe nadie que le haya dado acceso a las naciones, a las escrituras del pueblo hebreo. Eso nunca había sucedido. Así que tenemos que agradecerle a Yeshua y al cristianismo, que fueron los que llevaron la palabra de Dios a todo el mundo, a todas las naciones. Y eso me impresionó ese comentario, porque es exactamente lo que dice aquí Simeón que sucedería. Luz para revelación a los gentiles. Eso es lo que va a hacer Yeshua, llevar la Torah, llevar la instrucción a las naciones. La Biblia se ha traducido a muchísimos idiomas gracias a la Reforma Protestante, gracias al cristianismo se tradujo la Biblia a todos los idiomas. El judaísmo no ha hecho eso. El judaísmo no tradujo sus escrituras para todas las naciones. De hecho, se dice que se comenta que cuando los rabinos, en la época que se tradujo el Antiguo Testamento, cuando se tradujo el Tanaj al griego, en la versión la Septuaginta, que los rabinos hicieron lamento, lloraron, lamentaron, porque dijeron, ahora los gentiles ya van a apropiarse la Torá, ahora los gentiles van a tergiversar todo y se la van a apropiar. Entonces fue un día de tragedia, un día trágico para los rabinos cuando se tradujo el Antiguo Testamento y bueno, pues ahora podemos ver que está traducido ya no nada más al griego, sino a muchísimos idiomas. ¿Y quién ha hecho eso? Yeshua y el cristianismo. Y bueno, con eso se cumple aquí lo que dice Simeón. Sin embargo, dice que también está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, será un personaje muy controversial, será una señal que habrá contradicción, habrá gente que no lo reciba. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y con esto concluimos la primera sección del Evangelio de Lucas. Ahora nos vamos a la segunda sección, del capítulo 4, versículo 14, al capítulo 19, versículo 44, y vamos a titular esta segunda sección Testimonio del Hijo del Hombre. Y vamos a mencionar algunas parábolas que solamente Lucas escribe. Y una parábola, en hebreo mashal, es una pequeña historia, no necesariamente de la vida real, que ilustra una verdad espiritual o profética del reino. Y todo es acerca del reino. El mensaje central de Jesús de Nazaret, el mensaje central de Yeshua, es el reino. Si pudiéramos resumir y si pudiéramos enfocarnos en cuál fue la predicación central de Yeshua, lo resumimos simplemente con la predicación acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Él comienza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La oración modelo que él enseñó a sus discípulos, la primer petición que se hace en esa oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Así que, bueno, pues ahí vemos que la primera petición que debemos hacerle a nuestro Padre en los cielos es: venga tu reino. Todas las parábolas que él enseñó están relacionadas con el reino. Cada vez que él contaba una parábola, decía: el reino de los cielos es semejante a un hombre que echó la red en el mar, o el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar la semilla, o el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso levadura en 3 medidas de harina, y así. Cada vez que él iba a contar algo, lo relacionaba con el reino de Dios. Era una manera para referirse al reino de Dios. Y si ese fue su mensaje central, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿qué dijo? ¿Cuál dijo que era nuestra prioridad? ¿Qué era lo que debíamos de buscar por sobre todas las cosas? Y ese fue su mensaje central: más buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, ¿quieres saber, en resumen, cuál es el mensaje de Yeshua? El reino de Dios. La prioridad: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y dónde está el reino? El reino, dijo, está dentro de ti. ¿Y el reino lo puedo encontrar aquí en este mundo? No, él dijo: mi reino no es de este mundo. Así que bueno, ya con esos pequeños detalles ya podemos saber dónde está nuestra prioridad, dónde está nuestra realización y dónde está el propósito de nuestra existencia. Y bueno, pues aquí en esta segunda sección vamos a ver algunas parábolas del reino. Y en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, dice lo siguiente: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el principio que le enseña a estos hermanos que se estaban peleando por la herencia, algo típico, algo común, que divide a las familias. Qué terrible, qué triste que hermanos que crecieron juntos, que compartieron tantas cosas, que tuvieron tantos recuerdos en común. Qué triste que terminen enemistados, peleados, sin hablarse, no quieran saber nada el uno del otro por cuestiones de dinero. Y aquí vienen estos a tratar de buscar una solución en Yeshua para que él les diga cómo repartir la herencia. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es para memorizarlo. Esto es para repetírnoslo una y otra vez. En este mundo materialista, en este mundo que solo busca tener más y más y más, recuerda estas palabras: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les dijo: mirad y guardaos, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Fíjense qué tremendo problema tenía este hombre. La abundancia no le dejaba dormir. No sabía qué hacer con tanto fruto, no sabía qué hacer con tanto dinero, no sabía qué hacer con toda esa producción. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora sí, a gozarla. A gozar de la vida. Tienes ya muchos bienes para muchos años. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si de algo habló el Señor y en relación al reino, es de el reino de este mundo. ¿En qué consiste construir el reino cada quien en este mundo? ¿En qué consiste este mundo? Este mundo consiste en almacenar, en poseer, en codiciar, en desear todo el tiempo más y más. Y bueno, él utilizó mucho el aspecto económico dentro de sus parábolas. Y aquí viene otro joven, en el caso anterior un hombre necio, ahora vamos a ver un hijo derrochador. La famosa historia del hijo pródigo. Esto se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, que dice lo siguiente: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.
mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta historia breve es una de las historias más conocidas, no solo en la Biblia, sino en la literatura universal. Y bueno, pues no nada más tiene la parte emotiva de lo que representa el papá amoroso, el papá movido a misericordia, que le da la bienvenida al hijo que se había perdido. No nada más el aspecto emotivo que tiene y que a nivel muy simple, pues es la historia de todos nosotros, es la historia de todos aquellos que derrochamos la herencia, derrochamos todo lo que hemos recibido de parte de Dios y un día regresamos arrepentidos, o más bien ni siquiera arrepentidos, porque en realidad este joven no regresó realmente porque estuviese arrepentido, sino que regresó porque tenía hambre. Esa es la razón por la que regresa. Es el abrazo del papá el que le guía al arrepentimiento. Es el papá el que lo llevó a verdaderamente arrepentirse. Pero en un principio, el único deseo que él tenía, y lo que es usado en la historia, es que tenía hambre. Él regresa porque tenía hambre, y cuando regresa se encuentra que no nada más sería saciada su hambre, su necesidad por comida, sino que sería saciada para siempre su necesidad del amor de un padre, por la cual nunca más se volvería a alejar. Y bueno, para un estudio más profundo y a nivel profético de esta parábola del hijo pródigo, no se pueden perder uno de los estudios más populares de este ministerio de Descubre la Biblia, que es una conferencia que se llama El hijo pródigo debe regresar. Y publicaremos este estudio, que es de los que más se han difundido. Lo vamos a publicar en nuestro sitio web, que es para difundir el Evangelio y para tener una perspectiva más profunda y para descubrir con una mayor amplitud el significado del Evangelio en nuestra página www.descubreelevangelio.org. Así que, bueno, esto solamente es para provocarles curiosidad a saber qué más hay en esta parábola del hijo pródigo. En el capítulo 16, versículo 1 al 15, viene otra parábola, y esta parábola es sobre el mayordomo sagaz. Y el significado de esta parábola, generalmente en comentarios, en los diferentes comentarios que hay, a veces no se aclara mucho o se conoce poco del significado, porque parece que uno de los personajes que se van a mencionar acá, el amo de un mayordomo infiel, o un mayordomo que hace malas jugadas en su administración, parecería que se está exaltando la deslealtad o el robo o la falta de honestidad, parecería. Pero vamos a leer la parábola y vamos a ver cuál es el significado al que Yeshua trata de señalar. Lucas 16, 1 al 15 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o que se estaba gastando sus bienes. Y entre paréntesis, un principio, y esto es muy grave en el ámbito judío. En el ámbito judío se habla de los bienes no como algo negativo, no como algo malo. Los recursos económicos son algo incluso conectado con Dios, conectado con lo espiritual. Por eso es que Yeshua habló tanto acerca del dinero. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El dinero lo tenemos que usar para elevarlo, para consagrarlo al Señor. Y aquí vamos a ver cómo poder hacer eso. Aquí están acusando a este mayordomo como un derrochador, como alguien que no está teniendo cuidado en la administración de los bienes. Hay un principio judío que dice que trates el dinero ajeno como si fuera tuyo. Principio judío elemental acerca de los recursos económicos. Trata el dinero ajeno o trata los bienes ajenos como si fueran tuyos propios. Porque tristemente esto no es así. Tristemente es típico que en las oficinas de gobierno todo el equipo, todos los recursos se
se desperdician, o es muy común ser muy generoso con los recursos de otros y ser muy cuidadoso con los recursos propios. Así que bueno, eso en el pensamiento judío es muy grave, y esto es lo que aquí está contando Yeshua. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía o la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y esta es la parte que no se entiende bien, o que causa confusión, porque ¿cómo es que el amo está alabando, o está aparentemente hablando bien del administrador que está siendo desleal? Porque en realidad está usando mal el dinero del amo, está rebajándole la deuda a los que le debían para que después le den trabajo. Algo similar a lo que sucede en los gobiernos cuando está a punto de terminar el periodo de gobierno de alguien y empieza a hacerle favores a alguien para que cuando se termine su mandato les puedan dar trabajo en el siguiente sexenio, en el siguiente periodo. Entonces dice: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y aquí dice por qué. Y esto ya lo dice Yeshua. Esta es la enseñanza de Yeshua. Los hijos de este siglo, porque los hijos de este siglo son más sagaces, más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y fíjense lo que está diciendo aquí Yeshua, que de manera natural los hijos de este siglo, es decir, los que no están en pacto, los que no están en luz, tienden a ser más sagaces o más creativos con el trato con sus semejantes, en hacer negocios, que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Los hijos de la instrucción, los hijos que están en pacto, los hijos que siguen la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Yeshua está diciendo: son más sagaces la gente de este mundo. ¿Y por qué? Pues porque ¿qué es lo que mueve a este mundo? Este mundo se mueve por dinero. Entonces, este mundo se mueve por negocios. Entonces, todo el mundo está tratando de hacer negocio. Todo el mundo está tratando de ver cómo saca negocio el uno del otro. Y pues por eso es que hay tanta creatividad. Si hay tanta competencia, pues va a haber mucha creatividad, y simplemente tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué será más conocido? ¿El Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, los profetas, o la Coca-Cola, o McDonald's, o Kentucky Fried Chicken? Entonces, pues es obvio que si el móvil es el dinero, quizás si el móvil para difundir el evangelio fuera el dinero, y bueno, pues es ahí donde ya entran la mezcla, y por eso a veces ya las religiones o surgen sectas, etcétera, porque ya ahí el móvil no tanto es la luz, no tanto es predicar la palabra, sino el dinero. Entonces, Yeshua dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, aquí viene la enseñanza: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Este es el principio que vamos a extraer de esta parábola. Ganad amigos, haz amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las riquezas de este mundo, porque este mundo, guiado por el dinero, guiado por la economía, no siempre es justo, no siempre es correcto, no siempre es honesto, etcétera. Pero aquí lo que está diciendo es: usa las riquezas de este mundo injusto, usa los recursos materiales de este mundo que no siempre es ideal. Usa esas riquezas, ¿para qué? Para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Quién es quien te va a recibir en las moradas eternas? Pues las personas a quienes les vas a compartir. Entonces, si tú inviertes tu dinero en
predicar la palabra, en hacer recursos didácticos, en invitar a comer a alguien que le quieres compartir. Usa el dinero de este mundo para predicar la palabra, y toda la gente que alcances con la palabra, con todo eso que vas a invertir, ¿qué crees? Cuando llegues a las moradas eternas, te van a recibir con mucha gratitud. ¿Qué ofrenda le podemos llevar al Señor cuando estemos en su presencia? Lo único que le vamos a poder llevar cuando estemos en su presencia son las almas de aquellas personas a quienes influenciamos para que lleguen a su presencia. Pero yo no hubiera llegado a muchos de ustedes que van a escuchar esta grabación. Yo no hubiera llegado si no hubiera invertido, y les aseguro que los servicios de almacenaje, de páginas web, de equipo para hacer grabaciones, de micrófonos, de computadoras, de teléfonos celulares, de cassettes en un principio, de CDs, de un montón de equipo que tuve que comprar para hacer grabaciones y luego difundirlas por internet. Pues nadie me las regaló. No llegué yo a decirles allá a los que vendían equipo, oigan, miren, pues voy a predicar el evangelio, regálenme el equipo. Eso nunca sucedió, gracias a Dios. Tuve que gastar dinero, tuve que invertir dinero. Y bueno, todo ese dinero que se invirtió para que muchos de ustedes que están escuchando este mensaje lleguen a las moradas eternas, bueno, cuando yo llegue a esas moradas eternas, seré recibido por ustedes, y ustedes serán la mejor ofrenda que yo le puedo dar a aquel que me redimió. Así que esa es la enseñanza de esta parábola. Y dice, el que es fiel en lo muy poco. ¿Y qué es lo muy poco? Lo muy poco son los recursos económicos de este mundo. Eso es lo muy poco. El que es fiel en lo muy poco, en la administración temporal de los bienes de este mundo, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, si no eres capaz de usar los recursos económicos de este mundo, si no eres capaz de utilizarlos para la eternidad, pues también en lo más es injusto. No se te puede dar ningún tipo de confianza, no eres en absoluto digno de confianza si algo tan pequeño, tan poco, tan vano, tan temporal, no eres capaz de usarlo para fines eternos, para fines justos. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dios del dinero se le llama Mamón, un dios de aquella época que literalmente era el dios de todo lo relacionado con el dinero. Y aquí Yeshua afirma, no es cosa de que quieras o no, simplemente es cosa de que es imposible. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes vivir para estar produciendo para lo temporal, porque o vives en el ámbito temporal o vives en el ámbito eterno. Tú decides si gastar los mejores años de tu vida, tu juventud, tu etapa más productiva. Tú decides si dedicarla a cosas temporales o decides elevar lo material a lo espiritual. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Aquí habla de un grupo de fariseos que se estaban burlando de él al hablar de estos temas. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Y qué tenían por sublime estos fariseos? Pues la fama temporal, el hacer dinero, el tomar los primeros asientos en las sinagogas, el tener lugares de honor, y todo esto estaba relacionado también pues con buscar bienes económicos. ¿Y qué dice que es Yeshua para Dios? Todas esas cosas, buscar estas cosas temporales, para Dios es abominación. Lo que para el hombre es sublime, andar en yates, andar en cócteles, andar en las plataformas de los reflectores, para Dios es abominación. Y algunas enseñanzas solo mencionadas por Lucas en esta segunda sección, en el capítulo 14,
del versículo 7 al 14, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, cuando te inviten a alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, al que le había invitado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y este es un dicho popular en México: aquel que no da paso sin guarache. Guarache, una especie de sandalia, si alguien no sabe qué es un guarache. Y bueno, pues a lo que se refiere es que cuando alguien, todo lo que hace es por interés, todo lo que hace es porque espera recibir algo a cambio, y por consiguiente solo se relaciona con gente que le puede aportar. Y aquí, una vez más, el principio o la enseñanza que está dando Yeshua es: no solamente hagas las cosas por interés, mas cuando hagas banquete, no solo hagas las cosas por interés, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Está escrito también que el que presta al pobre, que el que da al pobre, al Señor presta. O sea que no hagas acepción de personas. El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que no nada más des cuando sepas que puedes recibir algo, también reparte con liberalidad, tanto a los que son tus amigos, como también a aquellos que no pueden darte nada a cambio. En el capítulo 14, versículo 25 al 33, se nos habla acerca del costo de seguir a Yeshua. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice así de fuerte: no puede ser mi discípulo. O sea, no es de que quiera o no quiera, simplemente no puede. Aquel que ama cualquier cosa o cualquier persona por encima de Yeshua, simplemente no puede ser mi discípulo, no puede aprender de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí o detrás de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, el que no está dispuesto a sufrir, el que no está dispuesto a padecer, el que no está dispuesto a ser rechazado por los demás, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y pregúntate esto. Pregunta cuál es el costo. ¿Qué estás dispuesto, qué estás dispuesta a sacrificar por él? ¿Qué estás dispuesta a decir: todo esto que yo anhelaba ya no tiene ningún costo, ya no tiene ningún valor para mí? Si mis tesoros han perdido todo su valor y en esta vida ya no encuentro más satisfacción, es porque he tenido un encuentro con mi Salvador. Y si te estás preguntando cuál es el costo, y si estás pensando que el costo es muy alto, si en este momento empiezas a pensar en tus planes, en tus sueños, y dices: wow, renunciar a esto es un costo muy alto. Si tú piensas que seguir a Yeshua es un costo muy alto,
te aseguro que no seguirlo es un costo mucho más alto. Cualquier cosa que vayas a sacrificar por Él es vanidad de vanidades. No es nada. Lo único que tiene valor, lo único que tiene sentido es seguirle. Nada más tiene valor. No existe un llamado más alto, no existe un honor más grande que seguirle, que estar postrado a sus pies. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos para que nos llame a seguirle? Que nos haya elegido de entre las multitudes, de los que están persiguiendo las cosas de este mundo, de los que están como los ratoncitos de laboratorio o como los hámsters en una rueda, corre y corre y corre y corre en esa rueda sin ir a ninguna parte. ¿Quiénes somos para que nos haya sacado de esa rueda de ratones de laboratorio y nos haya dado un propósito eterno? ¿Qué vio en nosotros? ¿Qué hicimos para merecer este llamado? ¿Y cómo puede ser que a veces lo cuestionamos? ¿Y cómo puede ser que a veces tomamos el arado y miramos atrás? ¿Cómo puede ser? El que toma el arado y mira atrás no es digno de mí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Algunos acontecimientos solo narrados por Lucas. En Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, dice lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y pregúntate, hazte una pregunta en este momento: ¿cómo eres? ¿Cómo eres tú? ¿Eres como este fariseo, este líder religioso que invita a Yeshua y quiere platicar con él, quiere tener compañerismo con él, pero que no muestra con sus hechos el aprecio que le tiene? ¿O cómo eres? ¿O eres como esta mujer que mostró mucho amor? ¿Por qué? Porque amó mucho. ¿Se te ha perdonado mucho o se te ha perdonado poco? A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua le dijo:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Quieres hablar de enfoque? Está muy de moda el término enfocarse. Focus, enfócate, 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 enfócate. Bueno, aquí el maestro de maestros, el rey de reyes, el señor de señores, nos va a decir en qué es en lo único que debemos enfocarnos. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Quieres tener enfoque? Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es lo único necesario? Estar a sus pies, escuchando su palabra. Eso es lo único que no le será quitado. Eso es lo único que no perderás. Todo lo que aprendas estando a sus pies, escuchando su palabra, eso es lo único que permanecerá. La gloria del hombre es como la flor del campo, como la hierba que se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Y esa es la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 17, 11 al 19, dice, yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Esta es una muy buena pregunta que nos hace Yeshua el día de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos a quienes he limpiado? ¿Dónde están aquellos a quienes he sanado? ¿Dónde están aquellos a quienes he redimido y que no regresaron a dar gracias? Que no regresaron a postrarse a mis pies. ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y una vez más, una palabra de reflexión. ¿Estás a sus pies dando gracias, dando gloria a Dios por lo que ha hecho? ¿O tu vida continuó? ¿Seguiste en tus afanes, seguiste en tus planes, seguiste en tus sueños de grandeza? ¿Dónde estás? Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 41 al 44, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Un lamento sobre Jerusalén. Un lamento sobre Jerusalén que deberíamos tomar como nuestro. Vamos a hacer a Yeshua llorar de tristeza. Dice en el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Yeshua llorando porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. ¿Y por qué no conoció el tiempo de su visitación? ¿Por qué no conoció el tiempo en que el Salvador vino a redimirle? ¿Por qué? Por no meditar en las Sagradas Escrituras. Si hubiese conocido el mensaje de las Escrituras, el mensaje de los profetas, hubiera conocido perfectamente que era el tiempo de su redención. Pero no lo conoció. Haremos llorar a nuestro Salvador. Seguiremos haciéndole llorar al mantenernos en ignorancia, en nuestros afanes, distrayéndonos de lo que verdaderamente es importante y meditando en las Escrituras, que lejos de hacerle llorar, le hagamos gozarse, alegrarse de que conocemos perfectamente a aquel que nos redimió. Por eso esa mujer que lloraba a sus pies, por eso esa mujer derramaba lágrimas a sus pies, porque sabía perfectamente que ese cuerpo había sido preparado para perdón de sus pecados. Que podamos hacer lo mismo, que considerando el gran perdón que recibimos, le amemos mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y última sección, tercera sección, capítulos 19:45 al capítulo 24:53, y con esto cerraremos este escrito de Lucas maravilloso. Algunas de las historias más hermosas del ministerio de Yeshua solo se encuentran aquí en el Evangelio de Lucas. Sin duda, para muchos, el refrescarse con estas historias, que sin duda ya hemos leído, ya las conocíamos, muchos de los que ya llevamos años en la fe, pero al releerlas y al considerar que es Lucas el que nos las dio a conocer, una vez más, como los discípulos en el camino de Emaús, nuestro corazón arde. Lucas 22:35 al 38 dice lo siguiente: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. La alforja es como una especie de morral. Dice: y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y bueno, uno de los pasajes también complicados dentro del relato de los evangelios, un relato complicado o un poco extraño, ya que aquí aparentemente Yeshua incluso les está diciendo que compren espada. Aquí les dice: el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, está fomentando la violencia, está fomentando Yeshua la violencia. Eso parece indicar este texto. Pero si fuera así, esto sería una contradicción con lo que Yeshua le dijo a Poncio Pilato, cuando le dijo que su reino no era de ese mundo, porque si su reino fuera de este mundo, sus discípulos pelearían por él. Y ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro sacó la espada, Yeshua le dijo que no lo hiciera, que guardara la espada, porque todo aquel que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ¿por qué les estará diciendo aquí: el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Bueno, comenzamos a ver que lo que dijo es
alegórico, ya que en el verso 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. O sea, no estaban entendiendo lo que les decía de manera alegórica. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Bueno, si leemos Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, dice lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y bueno, en la primer comisión que les entregó a sus discípulos, les dijo, no os proveáis de oro ni plata en vuestros cintos, ni de bordón, ni de 2 túnicas, porque el obrero es digno de su salario. A cualquier lugar donde lleguen, posen ahí, reciban lo que les den, etcétera. Entonces, en la primera misión, cuando los envió, y él estuvo ahí al pendiente de ellos, les prometió que sobrenaturalmente él iba a velar por todas sus necesidades. O sea, él les dijo, no se preocupen por nada, yo les voy a proveer. O sea, él ya había previsto de manera sobrenatural que no les faltara nada. Pero aquí se está despidiendo de ellos. Aquí lo que acabamos de leer en Lucas 22 es que ya se está despidiendo. Entonces ya se está despidiendo y ya les está diciendo, bueno, pues ahora sí es diferente. Es diferente esta misión a la que les envío, a la misión que les mandé cuando yo estaba con ustedes. Cuando yo estaba con ustedes, cuando él estaba ahí presente, pues hizo muchas cosas sobrenaturales, hizo cosas increíbles y bueno, pues ellos se dieron cuenta que al estar él con ellos, pues no tenían de nada que preocuparse. Pero aquí, ya que se está despidiendo, aquí les está diciendo, ¿saben qué? Ahora las condiciones van a cambiar. Ahora las condiciones van a cambiar. Cuando ya no esté, no esperes siempre que será sobrenatural la ayuda. Ese es el principio. Mientras él estaba presente, bueno, a veces hacía cosas sobrenaturales, hacía milagros extraordinarios, pero ahora que él no está físicamente con nosotros, está su espíritu, obviamente su espíritu mora entre nosotros, pero el principio es, no esperes milagros en todo momento. No esperes que Dios va a obrar sobrenaturalmente. Es tiempo de que también suplas tus necesidades de forma natural, trabajando. El que no trabaje no coma. No esperes que te va a caer del cielo toda la ayuda. Ese es el principio en resumen que está enseñando. Cuando ya no esté, no esperes que siempre será sobrenatural la ayuda. Es tiempo de depender al 100% de tus esfuerzos y confiar al 100% en resultados divinos. Así que, tan simple como esto, tienes necesidad, estás padeciendo, bueno, sé creativo, piensa de qué manera puedes buscar algún tipo de trabajo o algo, cómo puedes hacer para proveer tus necesidades. Busca tú de manera natural hacer cosas que solo Dios de manera sobrenatural puede hacer. Y bueno, algunos acontecimientos, si vamos a cerrar con esto, algunos acontecimientos solo mencionados por Lucas. Estamos mencionando dentro de las 3 secciones enseñanzas, parábolas, milagros y acontecimientos que solamente menciona Lucas. Y en esta tercera sección, en esta última sección, algunos acontecimientos solo mencionados por Lucas. Lucas 23, 6 al 12, dice lo siguiente. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, se burló de él, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y añade esta pequeña nota Lucas, diciendo que Pilato y Herodes se hicieron amigos
Antes eran enemigos, pero teniendo en común a Yeshua como enemigo, ahora sí que se cumple el dicho, el enemigo de mi amigo es mi amigo. Ahí se cumple este dicho. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y en Lucas 23, 26 al 31, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Yeshua. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Yeshua, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y aquí están estas mujeres de Jerusalén llorando al ver a Yeshua cargando la cruz, siendo azotado, burlándose de él, y viendo esas escenas tan terribles. Yeshua les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Y les dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿A qué se refiere a esto? Él es el árbol verde, Él es el árbol que tiene vida. Y dice, si a mí que tengo vida, si a mí que fui obediente, me están haciendo esto, ¿qué les harán a los que están muertos? ¿Qué les harán a los que están secos? ¿Qué les harán a los que no tienen agua? ¿Qué les harán a los que están en tinieblas? ¿Cómo será el juicio de los malvados? Si a mí que fui obediente, que fui inocente, que fui puro, que hice lo correcto, me está pasando esto en este mundo, ¿qué le pasará a aquellos que son malvados? En Lucas 23, 39 al 43 dice, y uno de los malhechores, y aquí ya son los últimos relatos en la crucifixión, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí tenemos una vez más un paralelismo que está por todos lados del Nuevo Testamento, el misterio de las dos casas de Israel. Ahí están dos paralelismos simbólicos, alegóricos, de los cuales podemos ver el carácter, la apariencia de las dos casas de Israel, una casa que se autojustifica, una casa en referencia a la casa de Judá que ha desechado la justicia de Dios y, como dijo el apóstol Pablo, desechando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia que Dios da. Aquí este malhechor justificándose, mientras que el otro, que tiene un gran paralelismo con la casa de Israel entre las naciones, que sabe que está fuera del pacto, que sabe que está sin pacto, sin promesas, sin Dios y sin fe en el mundo, que está como el hijo pródigo, que sabe que no tiene ninguna justicia propia. Lo único que le dice es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Lucas 24, 13 al 35 dice, y he aquí dos de ellos. Aquí ya es el momento de la resurrección, después de que padeció, después de que fue crucificado, después de que fue muerto. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día, dos discípulos, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Recuerda esto que dijeron los discípulos en el camino de Emaús. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir, de rescatar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y con esto cierra el contenido del Evangelio de Lucas, exclusivo al Evangelio de Lucas, como él dijo, para que conozcamos la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidos. ¿Y cuál será la oración por la revelación de la pieza 42 del rompecabezas? Lucas 15, 17 al 20, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Texto a memorizar, Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre, te damos gracias por el testimonio de este siervo tuyo, Señor, Lucas. Este siervo que entendió que su profesión, que sus sueños, sus deseos, cualquier otra cosa no se comparaba con la investigación diligente de la historia más maravillosa, Señor, de la noticia más grandiosa de la historia, de la verdad absoluta, Señor, que no tiene sombra de variación, que jamás cambiará, que jamás se marchitará. El testimonio
la noticia, la historia de historias. Gracias por el legado del médico amado, Señor. Gracias por el legado de Lucas. Gracias por la pieza del rompecabezas que él escribió, sin la cual no tendríamos esas maravillosas historias del hijo pródigo, esas maravillosas historias, Señor, de los discípulos en el camino de Emaús, de esa mujer que lloraba a los pies de nuestro Salvador. Señor, no tendríamos esas historias que le dan propósito, que le dan sentido a nuestras vidas. ¿Cuántas personas han venido y se han ido y su obra murió con ellos? Pero, Señor, el mensaje de Lucas quedó para siempre, Señor. Y aunque Lucas ya no está, su legado, su investigación, su trabajo ha cambiado y seguirá cambiando la vida de millones de personas. Yo te ruego que aquellos a quien el día de hoy tú quieras llamar por esta historia de Lucas y le quieras mostrar que esta era la pieza que faltaba en su rompecabezas, que no tienen que buscar más, que el rompecabezas está completo en ti. Llama a aquellos a quienes tengas que llamar de entre las naciones, como Lucas, alguien que fue creado por ti para llevar tu luz a todo el mundo. Bendito seas por ese privilegio de llamarnos para ser como ese siervo Lucas, que ni siquiera en su evangelio, ni siquiera en el libro de los Hechos, escribió su testimonio. Ni siquiera fue importante contar su historia, su testimonio. Su vida fue consagrada para solo contar la única historia que vale la pena contar. Tu historia, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo ese tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de
cosa que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo